Muchas gracias. Quisiera comenzar también agradeciendo a la Escuela de Administración Pública de Cataluña la invitación a participar y abrir con esta ponencia, inaugurar estas jornadas, así como al profesor Alfredo Galán en cuanto coordinador de las mismas. La jornada, o sea, la ponencia que a mí se me ha encargado, como verán, tiene por título el nuevo marco legal de los consorcios, las leyes de racionalización de la administración local y del sector público. Como verán, es un título bastante genérico si se compara con los distintos temas de los que se le van a ir hablando a continuación, tanto en la mañana de hoy como como en el día de mañana. Y ello es así porque se trata de una ponencia introductoria que lo que tiene por objetivo es situarles a ustedes ante la reforma, ¿no? Reforma que posiblemente, bueno, pues la mayoría ya conozcan, pero no está de más, ¿no? Dado que tenemos que empezar por el principio, pues explicarles, ¿no? Explicarles someramente, pues el contexto de la reforma, a qué se debe la misma. Dicho esto, el objetivo de mi ponencia no es simplemente presentarles, decirles esta es la reforma, aquí está la reforma y esto trata de esto, sino hacer un análisis, en este sentido también más genérico, más conceptual, más teórico, sobre el modo en que este nuevo marco legal, estas dos leyes 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que yo denominaré LERSAR, ¿no? Que son las, no sé ustedes la abreviatura que se suele utilizar, y la otra ley, la ley 15/2014 de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, ¿no? O sea, la manera en que estas dos leyes han incidido sobre la naturaleza jurídica, sobre los caracteres de los consorcios. Es cierto que cuando analizamos cada uno la problemática propia de estos temas, ¿no? Lo que nuestro quehacer diario nos podamos encontrar, vamos al caso concreto, vamos a la cuestión concreta y no nos fijamos, ¿no? Que es lo que yo voy a hacer aquí, en qué hay detrás de la norma, ¿no? En qué medida o hasta qué punto se puede decir o se puede plantear que con esta reforma legal, con estas dos leyes, ha habido o no un cambio en la naturaleza jurídica de los consorcios. En definitiva, lo que estoy tratando de decir es si podemos plantearnos, ¿no? Esta sería la pregunta, si con la reforma legal hoy día los consorcios son otra cosa a lo que eran antes de la misma, ¿no? Podemos decir que el consorcio administrativo, sea consorcio local o sea consorcio administrativo en general, ya no es lo que conocíamos. Podemos decir que con estas leyes hay un error de concepto, un entendimiento equivocado de lo que sea el consorcio, o por el contrario, lo que ha habido es una mutación por vía legal del propio concepto, de la propia naturaleza jurídica y de las propias características del consorcio, de tal modo que el consorcio hoy día, tras la reforma, es otra cosa. Bien, esto sí puede ser un tema conceptual, pero es bueno, ¿no?, elevarse, ¿no?, para poder entender después los problemas concretos y a qué se deben, ¿no?, qué está detrás de todos estos cambios que en muchos casos pues no entendemos. Bien, la estructura que voy a seguir a lo largo de mi intervención es la siguiente. Una primera parte, más breve, la dedicaré a explicarles a ustedes o a exponerles el contexto en el que se produce o se genera esta reforma, ¿no?, este cambio normativo del régimen legal de los consorcios. Este contexto que veremos que es esa pretendida, ¿no?, por eso lo pongo entre interrogantes, racionalización, ¿no?, porque ya veremos que lo de racionalización no es más que un eufemismo de reducción, racionalización del sector público instrumental local. En segundo lugar, les situaré a ustedes frente al marco normativo legal existente, poniéndolo en comparación con el marco legal previo, ¿no?, el nuevo marco frente al marco previo, incluso un vistazo, ¿no?, de futuro a lo que está todavía por venir, porque todavía están por venir nuevas novedades, nuevas reformas en esta materia. Y, en tercer lugar, y aquí me extenderá la mayor parte de mi intervención, ya me detendré en analizar los distintos caracteres, las distintas notas definitorias de los consorcios, pero con el punto de vista puesto en si
estas distintas notas características o caracteres definitorios de los consorcios han cambiado con la reforma, ¿no? Podemos seguir afirmando que el consorcio es un ente instrumental, es un ente asociativo, una administración pública. Bueno, pues todo esto lo iremos viendo a lo largo de mi intervención. Bien, en cuanto al contexto, al porqué, al sentido, ¿no?, de la reforma, el contexto, como ustedes saben, es la crisis económica mundial o global, ¿no?, ya cada uno que lo llame como quiera, ¿no?, que venimos sufriendo en los últimos años y que en lo que hace al Estado español pues ha supuesto la asunción de determinados compromisos en el contexto del Pacto de Consolidación Fiscal, compromisos relativos a la necesidad de cumplir con los objetivos de reducción del déficit público, el objetivo también o el planteamiento de reducir el nivel de endeudamiento del Estado, si bien, ¿no?, ayer nos hablaban de que este estaba ya en 1 billón de euros, ¿no?, por lo cual no sé, fíjense ustedes a ver lo que han logrado estas reformas finalmente, ¿no? No tienen que quizás no aumentar el nivel de endeudamiento, ¿no?, pero ayer nos hablaban ya de 1 billón de euros. Bien, por tanto, pacto de consolidación fiscal, reducción del déficit público y del nivel de endeudamiento del Estado. Tenemos que pensar, ¿no?, en que como consecuencia de todo esto se reforma el artículo 135 de la Constitución, ¿no?, también lo saben, para asumir constitucionalmente no ya el principio de estabilidad presupuestaria, sino un determinado entendimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de la sostenibilidad financiera, consecuencia de lo cual es la aprobación en el año 2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estos son los antecedentes de la reforma. Son los antecedentes de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pero también de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa y, por supuesto, de todas las reformas que en el contexto del informe CORA, ¿no?, el informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, del Plan de Reforma de las Administraciones Públicas, ha venido adoptando el Gobierno de la Nación en los últimos años. Todo ello, pues como les digo, con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos con Europa, ¿por la vía de qué? Por la vía de la reducción del sector público. O sea, de lo que se trata es, bajo un planteamiento basado en la economía, pero en el fondo lo que hay detrás es la intención de reducir el tamaño del Estado, el tamaño de la estructura de nuestras organizaciones públicas. O sea, se habla de racionalización cuando de lo que se quiere hablar es de reducción. Y, claro, si yo reduzco el tamaño del Estado, si yo reduzco el tamaño de las estructuras públicas, se supone que reduzco el déficit, reduzco el nivel de endeudamiento, reduzco el gasto público. Bien, en este contexto de reducción del sector público, ¿no?, pues muy especialmente se fija el legislador en el sector público instrumental. Y en un primer paso, ¿no?, bueno, no realmente el primero porque ya antes habían venido otras medidas un poco más tibias de reforma de otras estructuras administrativas, pero en un paso un poco más importante se fija en el sector público instrumental local. Y ahí es donde entran en juego los consorcios en cuanto a entidades instrumentales que forman parte del sector público instrumental local. El legislador pone en su punto de mira los consorcios administrativos con el objetivo de racionalizarlos, vuelvo a decir, de realidad, aunque no se diga claramente, aunque alguna vez lo dice el propio preámbulo de la LERSAL, de reducirlos. ¿Por qué los consorcios? ¿Por qué los consorcios? Siendo así que los consorcios no eran la única figura, ¿no?, la única institución que estaba en el objetivo de la reforma. No era la única porque también, como sabrán ustedes, se pone en el punto de vista que luego esto resultó fallido, las mancomunidades, ¿no?, también las entidades locales de ámbito territorial inferior a los municipios, ¿no?, las entidades locales menores, por supuesto toda esta galaxia de entidades instrumentales, sociedades, fundaciones, agencias, organismos autónomos. Bien, ¿por qué? ¿Pero por qué los consorcios? Bien, salta a la vista, ¿no?, que podemos hablar de un elevado número de consorcios en nuestro país. Podemos hablar de un elevado número de consorcios, aunque nadie sepa con claridad cuántos consorcios tenemos, ¿no? A este respecto, en fin, yo podría decirles que hay más de 1000 y podría más o menos acertar, pero lo cierto es que pese a las bases de datos que tenemos, ¿no?, los inventarios que hay, tanto el inventario del sector público del Ministerio como las bases de datos de registros de entidades locales y las que hay
a nivel autonómico no son muy fáciles de manejar. Es difícil desagregar los datos, al final te ves contando, ¿no? En fin, que un poco manualmente, ¿no? El número de consorcios, lo cual es bastante penoso. Pero bueno, podemos hablar de un elevado número de consorcios. Claro, elevado número de entidades, elevado número de organizaciones, si tú tienes un prejuicio, partes de un prejuicio negativo acerca del tamaño del Estado, es algo negativo, ¿no? Tantas entidades, tantos consorcios, tantos, como se dice en el argot tertuliano, político, televisivo, chiringuitos, ¿no? Esta terminología tan molesta, pero con la que se pretende, bueno, pues exteriorizar, ¿no? Un cierto matiz despectivo hacia estas entidades. Por tanto, hay un prejuicio también acerca del funcionamiento de los consorcios. Se nos quiere decir, ¿no? Se nos quiere hacer ver que los consorcios funcionan mal, que no son eficaces, que no son sostenibles financieramente, que son estructuras para colocar a personas. Bien, todo esto, ¿no? Todo esto que es lo que está detrás, ¿no? Del planteamiento ideológico de la reforma y que, bueno, pues se podrá estar o no de acuerdo, se podrá pensar que funcionan bien o funcionan mal, ¿no? Yo esto no lo niego, ¿no? Habrán consorcios que funcionarán bien, habrán consorcios que funcionarán mal, pero lo que no se puede, en mi opinión, es partir o llevar a cabo un planteamiento, ¿no? En el que automáticamente yo pienso que los consorcios son malos, los consorcios son negativos y vamos a eliminarlos sin discriminación alguna. Es cierto que la ley sí discrimina, ya veremos por qué discrimina bajo el criterio de la sostenibilidad, pero el propósito inicial es pasar como una pisonadora sobre todo este tipo de entidades, sean buenas o sean malas, sin mayor debate, serenidad, estudio, análisis empírico o sociológico, de ciencia de la administración de esta realidad. Simplemente el elevado número de ellos, pues ya es malo, es malo. Cuando quizás el elevado número precisamente lo que puede ser es síntoma de que son buenos, ¿no? De que si se utiliza mucho una figura será porque es útil, no será porque es eficaz, no todo lo contrario. Bien, como les digo, este es el contexto en el que se sitúa esta reforma, ¿no? En lo que hace a los consorcios. Paso ya a analizar o a esbozar, si quieres, brevemente el marco legal actual frente o en comparación con el marco legal previo. O sea, las leyes, las leyes entre comillas, ¿no? Porque lo primero de lo que les voy a hablar es un reglamento que configuran el régimen jurídico legal de los consorcios administrativos. En primer lugar, hay que hacer referencia a artículos 37 a 40 al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del año 1955, que, como ustedes bien saben, todavía sigue vigente. Es importante referirnos a este reglamento no solo porque siga todavía vigente, sino porque aquí aparece por primera vez en España el consorcio, ¿no? Ligado al mundo local, o sea, como consorcio local, en la configuración más cercana a la que hoy conocemos. Quiero decir, no es que antes no se hubiera regulado de alguna manera, no hubieran figuras parecidas, pero el consorcio tal y como hoy lo conocemos aparece, se ve en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del año 1955. A este le sigue, ¿no? Ya con la Constitución aprobada en 1985, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que regula los consorcios en el artículo 57 en el contexto de las relaciones interadministrativas y luego en el 87 en el contexto de las actividades de obras, servicios, etcétera, ¿no? Bien, ley de bases que ha de acompañarse de la regulación establecida en el artículo 110 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. La principal novedad de la ley de bases de régimen local respecto de los consorcios es que permite la posibilidad de sumar al consorcio, de integrar en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro. ¿Vale? Esto está aquí dicho por primera vez y se va a mantener luego en las leyes vigentes, ¿no? En la legislación autonómica, aunque no claramente hasta más tarde en la ley 3092. Esta regulación hoy día, la de la Ley de Bases de Régimen Local, debe ser completada con la disposición adicional 9ª y con la disposición adicional 12ª de la misma ley, que han sido introducidas por la Ley SAR. No son preceptos específicos de los consorcios, son de todo el sector público instrumental local, pero son de aplicación a los consorcios. Por tanto, hay que tenerlos presentes. En la misma medida también hay que tener presente que el artículo 57 en sus apartados 2 y 3
pues ha resultado también afectado por la reforma, ha resultado modificado por la LERSA. Bien, a esta ley de 1985 le sigue en el año 92 la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en un primer momento en su artículo 7, luego tras la reforma del año 1999 en su artículo 6.5, regula los consorcios administrativos también, ¿no?, pues en este esquema de relaciones interadministrativas dentro del título primero de la Ley 3092. La principal novedad de la Ley 3092 al respecto, lo que se señala en aquel momento, lo que se destaca, es la llamada deslocalización del consorcio. ¿Qué se quiere decir con esto de la deslocalización? Lo que se quiere es destacar que el consorcio con la Ley 3092 sale del mundo local. O sea, ya no es solo una figura que se utilice por las administraciones locales, sino que el consorcio pues podrá ser autonómico, podrá ser estatal y podrá ser igualmente local, ¿no? Podemos encontrarnos un consorcio en el que no haya ni una sola entidad local como integrante del mismo. Si bien, en honor a la verdad, hay que decir que esta deslocalización se produce unos años antes, precisamente por una ley aprobada en Cataluña, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de la Generalitat de Cataluña, en 1989, en su artículo 55. Bien, el corpus estatal básico, ¿no?, el corpus normativo básico de los consorcios que está en la Ley 3092 tiene que ser completado hoy día con los siguientes preceptos introducidos por estas dos reformas, ¿no? Siempre digo dos reformas porque la reforma se ha producido, como saben ustedes, en dos fases, una primera por la Ley 27/2013 y una segunda por la Ley 15/2014. La Ley 3092 pues, cuenta ahora con un nuevo precepto, la disposición adicional 20ª, que también incide, y de manera bastante determinante, lo tendremos que ver, sobre el régimen jurídico de los consorcios. Igualmente, como parte de este corpus normativo estatal básico, ¿no?, de hecho dictado en el ejercicio de las competencias del 149.1.18 de la Constitución, están los artículos 12 a 15 de la Ley 15/2014. Hay que tener en cuenta que todos estos preceptos resultarán afectados, por eso digo que hay que también echar un vistazo de futuro, resultarán afectados si finalmente se aprueba el anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que está ahora mismo en tramitación, hace poco pasó el trámite de información pública, en fin, se aprueba como proyecto por el Consejo de Ministros y da tiempo a aprobarlo en el Parlamento. Va a afectar esta normativa en la medida en que derogará los artículos 57 y 87 de la Ley de Base de Régimen Local. Derogará, veremos, ¿no?, porque la propia ley hace una referencia a la legislación de régimen local que deroga, ¿no?, o sea, no está afinada del todo. Pero bueno, en teoría deroga los artículos 57 y 87, deroga el 110 del texto refundido e integra toda la regulación que ahora tenemos en la Ley 3092 y la Ley 15/2014 en una serie de preceptos donde se va a regular constitución, organización, funcionamiento, adscripción, etcétera, ¿no?, disolución, liquidación del consorcio. Bien. Esta normativa estatal debe ser completada, por supuesto, con la legislación autonómica, con las leyes que las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias de desarrollo de la normativa estatal básica aprueben. Por ejemplo, en Andalucía, ¿no?, se aprueba ya en el año 1993 la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía, en el año 2010 la Ley de Autonomía Local de Andalucía, donde hay una regulación de los consorcios, ¿no?, ley que, bueno, deroga la anterior, con lo cual nos encontramos que leyes de régimen local de las comunidades autónomas van a regular a los consorcios. También en Cataluña pues hay una regulación, por lo menos la última que yo conozco, en el 2003, ¿no?, por vuestra ley de régimen municipal de Cataluña, donde hay un régimen jurídico de los consorcios locales. Igualmente, pues las leyes de la administración de la comunidad autónoma de que se trate, pues pueden contener disposiciones sobre sus consorcios, sobre los consorcios autonómicos, ¿no? Pues en Andalucía están en el artículo 12 de la LAJA de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, por lo mismo puede pasar aquí en Cataluña y en cualquier otra comunidad autónoma. Y para finalizar este marco normativo, pero ya no legal, sino normativo, porque ya hablaríamos de normas de carácter o de naturaleza reglamentaria, debe ser completado con los estatutos de los consorcios.
Aquí ya no hablaríamos de marco legal, porque son normas de naturaleza reglamentaria. Y no hablaríamos ya de heterorregulación, o sea, de regulación dictada por terceros, sino de autorregulación, de normas aprobadas por las propias entidades que deciden consorciarse y que se dotan de un régimen jurídico propio. Los estatutos tienen la función de particularizar el régimen orgánico, funcional, etcétera, de los consorcios, respetando siempre las normas legales, por supuesto, ¿no? A mayor desarrollo legal, a mayor heterorregulación, menor espacio para esta autorregulación. Bien, ahora ya lo que haré será ir analizando, ¿no?, cada una de estas notas características de los consorcios, haciendo pues una especie de visión, como les digo, más genérica que otra cosa, aunque aterrizando puntualmente en algunas cuestiones de la regulación legal, porque lo que quiero es que nos planteemos o que reflexionemos, ¿no?, que reflexionen cada uno de ustedes y aunque la respuesta final la tendrán cuando haya terminado esta jornada, sobre en qué medida esta reforma legal ha cambiado las notas características de los consorcios. Sí, podemos o no decir que los consorcios administrativos son hoy día otra cosa distinta a la que conocíamos. Bueno, aquí cada cual pues sacará sus conclusiones. Yo les iré diciendo lo que pienso en relación a cada uno de estos caracteres. Bien, la primera cuestión o la primera nota característica que se suele subrayar de los consorcios es la indefinición de la figura. Indefinición que no se plantea como un inconveniente, como una desventaja, sino todo lo contrario, como una ventaja. Indefinición que dota al consorcio de flexibilidad de su régimen jurídico, en la medida en que el marco legal está poco definido, pues en el consorcio cabe en principio, dentro del respeto de las normas legales, pues caben muchísimas soluciones, muchísimas posibilidades en lo organizativo, en lo funcional, en lo estructural, las actividades del consorcio, por la vía, por supuesto, de la autorregulación estatutaria. Esta indefinición del consorcio, en fin, son muy ilustrativas para destacarlas las palabras del profesor González Navarro en unos comentarios que tiene a la ley 3092, que dice, fíjense ustedes, que el consorcio constituye un significante en busca de un significado. Es una expresión muy definitoria de lo que es el consorcio, un significante en busca de un significado. En fin, según González Navarro, hoy por hoy el consorcio es un mero ropaje o vestidura que sirve para cubrir una realidad sociopolítica que es bullente y proteica, ¿no?, cambiante, y cuya configuración jurídica es en su práctica totalidad de origen estatutario. ¿De acuerdo? Bien. En el mismo sentido, también son muy ilustrativas las palabras del profesor Rebollo Puig, que dice que tras la fórmula consorcial se pueden albergar, aún dentro del más escrupuloso respeto al impreciso marco legal, realidades bastante diferentes entre sí, tanto por su composición como por su actividad material y jurídica o incluso por su finalidad. Esta diversidad, ¿no?, dice Rebollo, de realidades consorciales basadas en parte en la amplitud o flexibilidad de su configuración legal y en parte en su utilización heterodoxa, ¿de acuerdo? Vamos quedándonos con esto, ¿no? Este es el campo de actuación del consorcio, no el de la ortodoxia, sino el de la heterodoxia, no puede perderse de vista cuando se trate de descender a resolver los problemas jurídicos concretos que plantea su constitución, funcionamiento y desarrollo. También en el mismo sentido, el Tribunal Supremo, en un par de sentencias, una del año 97 y otra de 2001, ha dicho que el legislador no ha sometido rígidamente la organización del consorcio a los tipos legalmente preestablecidos. Seguimos en esa línea. Sino que teniendo en cuenta la gran variedad de posibles fines y partícipes en los consorcios y su consiguiente mayor o menor complejidad, la ha flexibilizado, encomendando a sus estatutos la adopción de la que considere más idónea a las necesidades de su buen funcionamiento. Bueno, pues fíjense, flexibilidad de régimen jurídico, figura bastante abierta y esto, ya les digo, pues no se ve como un problema, no se ve como un inconveniente, sino al contrario, debe subrayarse como una virtud, como una ventaja del consorcio. Es parte de lo que le da sentido a la figura. Si el consorcio no está definido, si no está cerrado su objeto, si no está cerrado del todo lo que es porque se ha querido que sea así. Precisamente en ellos se ha encontrado una de sus, si no su principal ventaja. Bien,
El consorcio es definido por, bueno, no es definido por la ley, pero sí lo definimos nosotros como una administración pública. Sí es cierto que alguna ley habla de entidad pública. El 78.1 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, el 269.1 de la Ley Catalana de Régimen Municipal de Cataluña también habla de entidad pública, por tanto estamos hablando de administraciones públicas. Bueno, pues... ¿por qué administración pública? Porque teniendo personalidad jurídica pública y estando integrada por otras administraciones públicas, ¿qué puede ser el consorcio sino una administración pública? Claro, también se nos dirá, sociedad mercantil interlocal, pues está integrado por administraciones públicas, bien, pero aquí el dato es que el consorcio tiene personalidad jurídico pública, por tanto, claramente es una administración pública. Y es una administración pública incluso aunque esté integrada puntualmente, en mayor o menor medida, por entidades privadas sin ánimo de lucro. Esto está ya también aceptado desde hace muchos años, no desvirtúa para nada la naturaleza jurídica del consorcio, la presencia en el mismo de entidades privadas sin ánimo de lucro. En este sentido, el consorcio, en cualquier caso, se sujeta al derecho administrativo. Muy claramente lo dice, por ejemplo, la ley andaluza, ¿no?, que es de las que con más rotundidad han sostenido, han afirmado este sometimiento al derecho administrativo, que de otro lado resultaría igualmente de la aplicación del artículo 2.2 de la Ley 3092 en cuanto a entidad vinculada dependiente, ¿no?, de administraciones generales o territoriales que ejerzan potestades administrativas. Bien, en mi opinión, este rasgo, esta característica del consorcio como administración pública no resulta afectada por la reforma. Podemos sostener, por lo menos así pienso yo, con rotundidad que el consorcio sigue siendo administración pública. Bien, la siguiente nota característica del consorcio sería su instrumentalidad. El consorcio es una administración instrumental, una entidad instrumental, especializada, institucional, como ustedes lo quieran llamar. Entendiendo por tal aquellas entidades públicas, ¿no?, como administración instrumental, que se sujetan, que se vinculan, que dependen de otra administración matriz y que tienen en su objeto, ¿no?, una especialidad de fines determinada por esa atribución de competencias o de funciones que procede de la administración matriz. Si bien la peculiaridad del consorcio es que como administración instrumental el consorcio no está adscrita a principio, ¿no?, ya veremos porque eso ha cambiado con la reforma, se supone que no, o sea, que tiene una pluralidad, o que depende de una pluralidad de entidades matrices. Pero claro, eso cambia con la reforma, ¿no? Ahora después lo veremos, haré alguna reflexión más al respecto, aunque el tema lo va a analizar en profundidad el profesor Galán al final de la mañana, pero se produce, digamos, con la reforma, con la disposición adicional 20ª de la Ley 3092, la adscripción del consorcio. Adscripción del consorcio formalmente, puesto que hasta ahora no había una adscripción formal como tal. Decíamos, el consorcio es un ente instrumental, el consorcio depende o se vincula de otras entidades matrices, teníamos muy clara esta instrumentalidad, pero no había una vinculación al modo en que la hay, por ejemplo, con los organismos autónomos. Vinculación que se produce, fíjense ustedes, respecto de una sola administración. Y eso es importante subrayarlo. Respecto de una sola administración. Porque esta vinculación respecto de una sola administración supone, y aquí sí tenemos una alteración, una mutación de una de las notas características de los consorcios, supone que esta instrumentalidad del consorcio se acentúa, se fortalece, resulta intensificada. Y ¿quién pierde, no? ¿Quién pierde en este ganar intensidad al carácter instrumental del consorcio? Pierde, como después veremos, la naturaleza asociativa del consorcio. Porque yo ya no dependo, estoy vinculado de una pluralidad de entidades matrices, aunque esa vinculación no fuera formal, sino que ahora hay una clara adscripción formal a una única entidad. Bien. Esta instrumentalidad del consorcio se ve también acentuada por la prohibición que establece la disposición adicional 20ª de la Ley 3092 en su apartado 5, y que supongo que se analizará mañana cuando se toque el tema de personal, la prohibición de contar con personal propio. Se prohíbe que el consorcio cuente con personal propio, lo cual, pues de nuevo tenemos el punto de vista puesto en su naturaleza de ente instrumental. Bueno, se supone que un ente instrumental es más coyuntural, depende de la administración matriz,
no tiene por qué tener personal propio, se exige que éste proceda de las administraciones consorciadas. Como saben ustedes, apartado 5 de la disposición adicional 20 de la Ley 3092, régimen jurídico de este personal, que también va a ser el de la Administración de Admisión. También se acentúa, pero respecto de los consorcios locales o participados por entidades locales, se acentúa el carácter instrumental del consorcio por la prohibición de constituir o participar en entidades instrumentales. O sea, estos entes de segundo grado que podrían depender o vincularse del consorcio, pues el apartado tercero de la disposición adicional 9 de la Ley de Bases de Régimen Local, que supongo que después analizará el profesor Martínez Alonso Camps, prohíbe al consorcio constituir o participar en otro ente instrumental, sea del tipo que sea. ¿Sabe qué estamos hablando? El consorcio no va a poder ya constituir o participar, por ejemplo, en una sociedad mercantil. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto, ¿no? Más allá de esta racionalización, de esta reestructuración, de todo lo que queramos, ¿no? Bien, hasta ahora cuando se analizaba el consorcio se ponía el acento, ¿no?, cuando se llegaba a este punto, en que el consorcio no era un modo de gestión de los servicios públicos. Se decía, el consorcio es una técnica de cooperación interadministrativa, es un previo, es un antes de los modos de gestión. Allí se sientan, se reúnen las administraciones consorciadas para cooperar y a continuación deciden cuál de los distintos modos de gestión del servicio utilizamos, pudiendo perfectamente utilizar una sociedad mercantil. Esto es, como saben, pues una práctica muy acrisolada en esta materia. Y en tal sentido, pues, ha sido recogido o fue recogido en el artículo 110.5 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el artículo 40 del reglamento del servicio de las corporaciones locales. O sea, los consorcios podrán utilizar cuantos modos de gestión prevé el ordenamiento jurídico. Claro, ¿qué es lo que ocurre con la reforma? Cuando se prohíbe al consorcio participar o constituir o formar parte de otras entidades instrumentales, en el fondo lo que se está diciendo es el consorcio es un modo de gestión. El consorcio es un modo de gestión. O sea, el consorcio ha dejado de ser un previo a los modos de gestión, ha dejado de ser, ¿no? Claro, otra vez seguimos en la misma línea. También en esta misma dirección debe señalarse que el anteproyecto de ley de régimen jurídico del sector público, aunque antes les he hecho referencia, viene a acentuar aún más este carácter instrumental del consorcio cuando dice que los consorcios, para su creación, para su constitución, además del convenio entre las administraciones públicas, en fin, en el que se expresa la voluntad de consorciarse, va a requerir de previa autorización normativa singular, previa al convenio, previa autorización normativa singular. Para un consorcio, igual que si fuera, ¿qué?, un organismo autónomo, ¿no? En el fondo se está pensando que se está creando una estructura jurídica, una organización instrumental. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Lo que no se exige, por ejemplo, a la mancomunidad se va a exigir de nuevo al consorcio. Vemos cómo, ¿no?, está la corriente normativa, ¿no?, lo que está propiciando de algún modo, lo que está consolidando es una mutación legal en conceptos, la naturaleza jurídica de lo que sea el consorcio. Bien. Hay que referirse, ¿no?, o debo referirme también, aunque sea brevemente, a la cuestión de la calificación del consorcio como entidad local, entidad autonómica o entidad estatal. Bien, esta es una cuestión, este es un tema que, desde mi punto de vista, sobre el que se ha teorizado bastante, a veces quizás con ciertos prejuicios, ¿no?, sobre la naturaleza jurídica o la consideración de estos conceptos, a la hora de plantearse qué era el consorcio. ¿Qué es lo que pasaba? Y se lo digo muy claramente, que nadie ha sabido o ha tenido claro qué era un consorcio. En la medida en que el consorcio estaba integrado por otras o por diversas administraciones públicas, esta diversidad de administraciones y por tanto de posibles regímenes jurídicos llevaba, ¿no?, a plantear la duda de no tener claro qué tipo de ente era. Por eso cuando llega la Ley de Bases de Régimen Local en 1985 no incluye dentro del listado de entidades locales a los consorcios. En ese artículo 3.2 pues no están los consorcios como entidades locales. Claro, esto pues plantea la problemática de
¿Por qué no está el consorcio ahí? ¿Ha dejado de considerarse como la normativa previa una entidad local? Claro, el tema de si es una entidad local, autonómica o estatal tiene su trascendencia a los efectos de aplicar un régimen jurídico determinado. O sea, no es un mero debate doctrinal, una cuestión aquí con la que nos queramos obsesionar o entretener por gusto, ¿no? Sino en la aplicación de un régimen jurídico determinado. Por otro lado, el tema de que digamos que un consorcio es una entidad local, no es más que decir que es una persona jurídica, pública, sujeta al derecho local. Lo digo porque también sobre esto se ha discutido mucho, se ha quizás sobredimensionado la naturaleza, o qué queremos decir cuando decimos que el consorcio es un ente local. Y usted, no estoy más que diciendo eso, ¿no? No estoy diciendo que sea un ente territorial, pues ya sé que no es un ente territorial. No se lo estoy asimilando a un municipio o a una provincia. Lo único que quiero decir con eso es que es una persona jurídica sujeta a derecho local, y punto. Bien, en este punto, ¿no? En el año 1999, una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1999 viene a solucionar o a solventar la polémica, diciendo, ¿no? en un conflicto que se le plantea en relación a la determinación de si un concreto consorcio, creo que era uno de estos consorcios de salvamento y, en fin, los consorcios de bomberos, no sé si recuerdo bien si era el de Asturias, ¿no? Se plantea si este consorcio era o no una entidad local. ¿Por qué? Porque se quería saber si la provisión de los puestos de interventor, tesorero y secretario estaban o no reservados a habilitados nacionales. Si es una entidad local, están reservados, si no lo es, no lo está. Bueno, lo que dice el Supremo es que la Ley de Bases de Régimen Local no predeterminó que el consorcio fuera una entidad local, porque podía no serlo, dependía de qué, de las entidades que formaran parte del consorcio, del control mayoritario efectivo de los órganos de gobierno del consorcio, de la participación mayor o menor económica de estas entidades en el consorcio, y podía ser una entidad local, pero también perfectamente, pues, por ejemplo, en ese caso, un ente autonómico, si era la administración autonómica la que controlaba el consorcio, y hablábamos de funciones autonómicas, de competencias fundamentalmente autonómicas, con todo lo difícil que sea hablar de competencias autonómicas o locales, ¿no? Cuando en realidad nos hablamos en el ámbito de la cooperación y de un terreno compartido. Bien, por tanto, dice el Tribunal Supremo, hay que estar al caso concreto, hay que estar a los estatutos del consorcio para determinar si este es o no una entidad local. Bien, en esta línea, algunas leyes autonómicas, la ley de Galicia, la ley de Baleares, más recientemente la ley andaluza, establecen criterios y determinan, ¿no? Por ejemplo, la ley andaluza, que un consorcio participado mayoritariamente por entidades locales y que realice fines de interés local debe entenderse entidad local. Bueno, pues recogen un poco, ¿no?, el guante que había lanzado el Tribunal Supremo, pero sentando algunos criterios que ayuden a la hora de construir o de determinar en los estatutos la consideración o no de entidad local del consorcio. También algunas leyes autonómicas, ¿no? En el caso que yo conozco, por la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, en su artículo 12, igualmente, para los consorcios autonómicos, dicen cuándo se deben considerar autonómicos. Y a continuación te dice efectos de aplicación del ordenamiento jurídico autonómico. O sea, esta es la consecuencia de que el ente sea autonómico o que el ente sea local. Bien, esta cuestión resulta en cierta medida, o puede resultar afectada por la reforma, según la tesis que se mantengan, ¿no? Luego lo desarrollará más el profesor Galán, pero en fin, lo que yo quería apuntarles era siquiera el problema, ¿no? Resulta que la adscripción, como hemos visto antes, que realiza la disposición adicional 20 de la Ley 3092, lo es a una sola administración pública. Y la adscripción a una sola administración pública determina la aplicación de un régimen jurídico determinado. Es cierto que la ley solo dice a los efectos de régimen presupuestario, de contabilidad y de control, bueno, y de personal, no añaden el apartado quinto. Por tanto, ¿qué puede ocurrir? ¿O qué ocurre? Que podemos tener consorcios, por ejemplo, pienso en los consorcios metropolitanos de transporte andaluces, en los que hay, pues sí, una participación mayoritaria de entidades locales, ahí están a un 55% los municipios y la provincia, la administración de la Junta de Andalucía está a un 45%, y por mucho que cumulativamente, ¿no?, que sumados las entidades locales sean más que la administración autonómica y que conforme a la ley autonómica andaluza ese consorcio sería una entidad local, cuando le aplicamos el criterio de nuevo de la Ley 3092, el criterio de la adscripción, que lo es a una sola administración pública, resulta que el consorcio mayoritariamente
está controlado por la Administración General de la Junta de Andalucía, puesto que la adscripción lo es respecto de una sola administración. El resto, ninguna de las otras administraciones locales aisladamente consideradas, porque la adscripción es a una sola administración, tiene más participación, más control que la administración autonómica. Claro, esto ya lo es, esa adscripción solo a efectos de régimen presupuestario, de contabilidad y de control y de personal, lo es a efectos de todo el régimen jurídico del consorcio. Choca realmente con esta solución que ha planteado la ley andaluza o las leyes gallegas y baleares o algunas otras. Bueno, dejo ahí el tema planteado para que después lo aborde mi compañero. Bien, pero como ven, ¿no? Pues esta reforma no ha ido dejando títere con cabeza. Bien, la otra nota característica o definitoria del consorcio que resulta afectada y de manera muy intensa es el carácter asociativo o la naturaleza asociativa del consorcio. Bien, naturaleza asociativa que tiene su fundamento, como ustedes sabrán, para los municipios en el derecho a la asociación del artículo 10.1 de la Carta Europea de Autonomía Local. Carácter o naturaleza asociativa que, bueno, pues algunas leyes autonómicas han subrayado, ¿no? La andaluza, por ejemplo, dice ente asociativo, ¿no? Con toda claridad, con toda claridad. Bien, ¿por qué resulta afectado? Resulta afectado en primer lugar por la adscripción. Porque si tú eres un ente asociativo, pero no estás adscrito o no estás vinculado a todos los entes, sino a un único ente, ya deja de ser en cierta medida un ente asociativo. Desde luego pierde fuelle, pierde intensidad esta característica. También resulta afectada por la limitación que establece la disposición adicional 12ª de la Ley de Bases de Régimen Local, que imagino que también se analizará después, a la limitación al número máximo de los miembros de los órganos de gobierno del consorcio. Esta disposición adicional 12ª no solo para los consorcios, en realidad para todo el sector público instrumental local, establece una clasificación en función de la cual pues ningún consorcio va a poder tener más de, si no recuerdo, son 15 miembros en sus órganos de gobierno. Claro, esto plantea una problemática en la que ahora no voy a entrar, ¿no? Para no quitar espacio que intervenga después sobre esto, pero que piensen ustedes que va a implicar que los órganos colegiados, ya podemos discutir si en el órgano plenario o en el órgano colegiado ejecutivo del consorcio, no va a poder haber más de 15 miembros. Consecuencia, entidades que, en cuanto el consorcio pase de 15 miembros, no van a estar representadas en los órganos o en alguno de los órganos de gobierno del consorcio. Claro, esto choca frontalmente con lo que decía el artículo 110.4 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que es que todos los miembros del consorcio, ¿no?, deberán estar representados en la proporción que se establezca en sus estatutos en los órganos de gobierno del consorcio. Por tanto, choca frontalmente con esta solución y si no todos los miembros del consorcio están representados en los órganos de gobierno del consorcio, es como si no fueran miembros del consorcio. Por tanto, el carácter o la naturaleza asociativa, como digo, se desvirtúa y es contrario pues, a este precepto o, por ejemplo, a un artículo similar, si no idéntico, que existe en la legislación andaluza. Les tengo también que decir que la previsión que había, también muy parecida en el artículo 6.5 de la Ley 3092, yo no la he encontrado reproducida en el anteproyecto de ley de régimen jurídico del sector público. En fin, esto les confieso que lo he mirado un poco más rápido, pero desde luego no lo he encontrado y si no está, volvemos otra vez a lo mismo. Es porque no se ha querido salvaguardar esa naturaleza asociativa del consorcio en la reforma que vendrá si se aprueba este anteproyecto como proyecto de ley, finalmente como ley. Bien, la siguiente nota característica del consorcio que tengo que analizar es su heterogeneidad. Ustedes saben que por heterogeneidad del consorcio se hace referencia a que, a diferencia, por ejemplo, de las mancomunidades que están integradas solamente por municipios, el consorcio admite la integración en su seno de entidades de diversos tipos. Cuando digo entidades en sentido amplio, todo tipo de administraciones públicas, no necesariamente las locales, no solo municipios con provincia, administración general del Estado, autonómica, entidades instrumentales, como se quiera, e incluso entidades privadas sin ánimo de lucro. Esta nota característica del consorcio, que recoge con toda claridad el artículo 87 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 6.5 de la Ley 3092, el 78.2 de la Ley andaluza, el 269.1 de la Ley catalana,
que ha sostenido el Tribunal Supremo, o que ha destacado especialmente en una sentencia del año 1999, cuando dice que la opción organizativa que supone el consorcio está contemplada especialmente con la finalidad de que esta colaboración pueda producirse con administraciones distintas a las locales. Esto es lo propio del consorcio, ¿no? En parte, ¿no? Esa heterogeneidad. Bueno, pues esta nota característica se mantiene con la LERSAL, se mantiene con la reforma. Se mantiene, y si acaso, podemos incluso sostener o afirmar que resulta ratificada en lo que hace a la posibilidad de incorporar entidades privadas sin ánimo de lucro por una previsión que hay en la disposición adicional 20 de la Ley 3092, apartado 3, que no se ha puesto pensado en esto, pero que termina reconociendo indirectamente la posibilidad de integrar entidades sin ánimo de lucro. Digo que no está hecho pensando en esto, pero claro, al estar recogido en la Ley 3092, que hasta ahora no lo admitía con esta claridad, tampoco lo impedía, ¿no? Pues supone reconocer la integración de entidades privadas sin ánimo de lucro en el consorcio a nivel de norma estatal básica. En esta línea también pues va el anteproyecto de ley de régimen jurídico del sector público, que con toda rotundidad lo admite. La siguiente nota característica del consorcio a la que me quiero referir es su voluntariedad. La voluntariedad del consorcio, que hace referencia a que el consorcio no es una figura, no es una técnica, no es un instrumento impuesto por un nivel de gobierno de organización superior, por lo menos no formalmente, en la medida en que el consorcio responda a la libre voluntad, ¿no? A la libre asociación, a la libre decisión de las entidades que forman parte del consorcio, que están dentro del consorcio, que integran el consorcio porque quieren estar en él, ¿de acuerdo? Por lo menos formalmente. Cuestión esa que tiene su fundamento en la autonomía de los municipios, ¿no? Que forman parte del consorcio, la autonomía de la comunidad autónoma, ¿no? Si decidiera formar parte de él, la potestad de autoorganización de todas estas administraciones, el derecho de asociación al que antes nos hemos referido para los municipios recogido en el 10.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, voluntariedad que ha sido también subrayada por el Tribunal Supremo en dos sentencias, una del año 89, otra del año 1999, donde han conectado el término voluntariedad con el término cooperación y con el término consorcio, al sostener que en relación a los consorcios locales, que el artículo 57 de la Ley de Bases da por supuesto ante todo la voluntad de los entes para consorciarse o convenirse, exigiendo consiguientemente la suscripción de consorcios o convenios con indudable posibilidad de que quienes intervengan fijen de común acuerdo los casos, condiciones, concreción de fines y circunstancias en que la cooperación o colaboración va a prestarse recíprocamente. También en la misma línea, ¿no?, la otra sentencia donde puede leerse que la figura de los consorcios no se regula como una obligación, no es una obligación de las administraciones locales para el logro de fines de interés público en colaboración con otras administraciones, sino como una mera opción organizativa. Por tanto, voluntariedad basada en esta autonomía, en esta potestad de autoorganización, voluntariedad que en mi opinión resulta afectada, resulta como mínimo limitada por la ley SAR. Y resulta limitada porque, para empezar, el artículo 57 de la Ley de Base de Régimen Local, en su nueva redacción, como después les plantearán a ustedes, en sus apartados 2 y 3, establece una serie de limitaciones o condicionantes para constituir consorcios. Exige eficiencia económica, bien, exige que se evite incurrir en duplicidades, exige, como si no pudieras, es otra cosa, ¿no?, respetar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, exige que la constitución del consorcio sea sostenible financieramente para el conjunto de la hacienda local y del propio consorcio. Bueno, condicionantes que antes no estaban, que habrá que cumplir con ellos, que habrá que justificarlos, que habrá que motivar que se cumplen con ellos. Pues bueno, ya son limitaciones a esa libre voluntad de constituir el consorcio. Y además también se establece la subsidiariedad del consorcio respecto del convenio. Solo se podrá constituir un consorcio cuando no se puede hacer lo mismo con un convenio. Pues ya me están de nuevo obligando a motivar, a justificar por qué constituyo el consorcio. Ya me están limitando la espontaneidad. Bien, también resulta afectada la voluntariedad en la medida en que la disposición adicional 9 de la Ley de Bases de Régimen Local, en su apartado 1, impide, prohíbe a las entidades locales, territoriales del artículo 3.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, municipios, provincias, islas, constituir o participar en un consorcio mientras esté vigente su plan económico-financiero. Por tanto, la creación, la configuración, la participación en el consorcio no se ve aquí como una solución, sino
bueno, pues se establece una limitación a esa libre constitución. Vigente el plan económico financiero de ajuste, usted no podrá formar parte de un consorcio, lo cual también plantea diversos problemas. Limitaciones no solo a la constitución de nuevos consorcios, sino al mantenimiento de un municipio, de una provincia, dentro de un consorcio, que también afectan a esta libre capacidad de decisión, a esta voluntad, a esta autonomía del consorcio. El apartado 2 de la misma disposición adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local establece la obligación de disolver el consorcio si, estando en situación de desequilibrio financiero, este no se corrige, por lo cual, de nuevo, no, pues resulta afectada mi libertad, mi libre voluntad. No digo que porque no se estén poniendo sobre la mesa otros valores, ¿no? Claramente la sostenibilidad financiera, la estabilidad presupuestaria, pero desde luego estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, que incide sobre la libre voluntad de constituir o de mantenerse en el consorcio y sobre la autonomía de las entidades que forman parte del mismo. La siguiente nota característica del consorcio a destacar es su configuración como técnica de cooperación interadministrativa. El consorcio aparece regulado dentro de la Ley 3092 en su título primero, que, como ustedes saben, se dedica a las relaciones interadministrativas. Y en la Ley de Bases de Régimen Local, en el capítulo segundo del título quinto, es donde está, por lo menos el artículo 57, también en este contexto de relaciones interadministrativas. El consorcio, como técnica de cooperación entre administraciones públicas, pues permite, ¿no?, cooperar, ¿no?, obrar de común acuerdo entre distintas administraciones de forma voluntaria. Dejen que cooperar implica voluntariedad, coordinación implica obligatoriedad. Bien, pues cooperar, ponerse de común acuerdo para conseguir fines del interés de todas las entidades consorciadas. Bien, esta nota característica, en mi opinión, permanece con la LERSAL, pero podemos decir que resulta algo limitada o afectada en la medida en que no se permite para los consorcios locales o para las entidades locales, no se te permite elegir libremente la constitución del consorcio, elegir libremente el consorcio como técnica de cooperación, sino que entre un consorcio y un convenio, como hemos señalado antes, se te obliga a elegir primero el convenio. O sea, si usas el consorcio tienes que justificar por qué el consorcio es mejor que el convenio. Luego, ya ese abanico de técnicas de cooperación interadministrativa que el legislador ponía a nuestra disposición no es tal, o por lo menos no es tan libre. En octavo lugar, tengo que destacar, me gustaría destacar como nota característica o definitoria del consorcio, ¿no?, también en relación con lo que señalaba al principio, el carácter abierto de su objeto. El consorcio es una figura de funcionalidad u objeto muy abierto. Dentro de su marco de actividad cabe prácticamente todo, siempre que nos movamos dentro del marco de competencia de las entidades que se consorcian. En sentido muy amplio, ¿no?, pues la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 57, habla de cooperación tanto en servicios locales como asuntos de interés común. Como ven, esos son términos, ¿no?, muy abiertos. El 87 de fines de interés común. El 78, por ejemplo, de la Ley Andaluza de servicios y actividades de interés común. Siempre esta terminología, ¿no?, servicios, actividades de interés común, que es tan amplia que permite, por tanto, una gran heterogeneidad de fines y funciones dentro del objeto del consorcio, siempre dentro del marco de las competencias de las entidades consorciadas. En mi opinión, la reforma no afecta a esta nota característica del consorcio, que permanece así, permanece inmutable, aunque sí lo va a hacer de forma quizá tampoco muy determinante, pero sí lo va a hacer el anteproyecto de ley de régimen jurídico del sector público, cuando define un poco más el marco de actividad del consorcio. Lo que pasa es que sigue siendo una definición abierta, al decir que el consorcio se podrá constituir para realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes, ¿no? Bueno, sigue siendo unos términos bastante amplios que, por otra parte, recuerdan a la definición que todos conocemos del objeto propio de los organismos autónomos. Fíjense cómo la ley sigue o bien confundiéndose con lo que es un consorcio o bien teniendo muy claro que el consorcio ya no es lo que era, ¿no?, que ha cambiado la idea de lo que era el consorcio. Bien, después de este análisis que les acabo de hacer, pues ustedes mismos, ¿no?, juzguen, ¿no?, o valoren, si no ahora, cuando hayan terminado estas jornadas, el día de mañana, si podemos seguir sosteniendo que el consorcio es una figura que se mueve en un ámbito de indefinición legal, si el consorcio sigue siendo una figura con un régimen jurídico legal flexible, si
el consorcio sigue siendo una figura en la que su régimen jurídico está casi por entero, ¿no?, con ciertas limitaciones, entregados a la autorregulación, ¿no? Por eso al final, ¿no?, les pongo les hago esas preguntas en la diapositiva final, ¿no? Indefinición, flexibilidad, autorregulación. Bueno, pues cada uno que saque sus propias conclusiones al fin de estas jornadas. Yo por mi parte pues he terminado. Muchas gracias por su atención.